Dios bendiga una vez más a cada uno de vosotros en este día, la octava prédica de parte de Dios que me envía a compartir verdad para con cada uno de vosotros. Hoy, domingo 12 de julio, como siempre, todo lo que digo, Dios me lo ordena y todo tengo respaldo bíblico. No te olvides de que Dios me ha traído a pelear por tu bendición para yo recibir la mía. Gloria a Dios. El día de hoy vamos todos a escudriñar palabra de Dios. Aquí no venimos a oír y a repetir lo que otros dicen, no. Todos aquí, sí, y de parte de Dios, hasta hoy en la noche me mostraba, sí, ayer en la noche me mostraba de que tengo que inculcarles a todos vosotros, no oigas y repitas, lee, escudriña, ahí abre tu boca, para la gloria de Dios. El día de hoy vamos a comenzar recordando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, verso 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde el principio Dios sabía lo que iba a acontecer en los días finales, donde el corazón de los hombres se iban a endurecer, no iban a confiar en nadie ni a creer en nada. Por eso es establecida la palabra del Señor. Está escrito aquí que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. También dice en el libro de Mateo capítulo 5 verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira, Dios es claro, no sé, a mí me da versículos tan claros y yo sé que todos vosotros están entendiendo. Yo me estoy explicando, ustedes están captando. Ni una jota, ni una tilde pasará de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Todo se tiene que cumplir hasta que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, para la gloria de Dios, siempre todo es para la gloria de Dios, vamos a estudiar palabra de Dios. Todos tienen la obligación de leer, ¿sí? Para que ustedes decidan. Yo vengo aquí a compartir verdad. Tú decidirás si haces o no haces la voluntad de Dios. En el libro de Éxodo están los mandamientos que Dios dejó establecido para que su pueblo, sus pequeñitos, lo cumplan, lo hagan. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 6. El libro de Éxodo 20 habla de todos los mandamientos, de todos los mandamientos. En 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí están todos los mandamientos. En Éxodo 20 están todos los mandamientos de Dios que dejó para su pueblo. Y en el versículo 6 dice: hago misericordia a millares, ¿sí? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí están los mandamientos de Dios, todo eso. En el libro de Éxodo 20, 8, 11. Éxodo 20, del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para que Jehová tu Dios
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es un mandamiento de Dios, aquí lo dice, ¿sí? Dios es tan bueno que nos envía a oír y a explicar bien claramente. Dios mismo escribió en 2 tablas de piedra los mandamientos y se los dio a Moisés y a su pueblo. Mandamientos válidos y obligatorios hasta el día de hoy. Para que el pueblo de Dios imitara lo que Él hizo, que trabajó 6 días y descansó el 7º. Además, era una señal para el pueblo de Dios de que le pertenece al Todopoderoso. Imagínate todo lo que Dios dice. Él trabajó 6 días y descansó un día, el 7º día. Y dejó establecido, lo santificó ese día de descanso, ¿sí? Porque es una señal para que el pueblo de Dios se distinga que es pertenencia, que le pertenece al grande Jehová, al gran yo soy, al Todopoderoso. En el libro de Éxodo, capítulo 31, verso del 12 al 17, 31 del 12 al 17 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Gloria a Dios. Recalco en el 31:16, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Todos tenemos que escudriñar. Esto es escudriñando, no es oyendo y repitiendo. Levítico 23. Levítico 23, el 2 y el 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Yo lo que hago es compartir con cada uno de vosotros lo que dice la palabra. Y Dios está hablando bien claro y nos lo está reconfirmando.
En el libro de Mateo, capítulo 28, verso 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí nos indica, nos explica, nos enseña cuál es el primer día de la semana y cuál es el día de reposo. Dice aquí, ¿sí?, que pasado el día de reposo, que es el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, al amanecer el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, el primer día de la semana por la palabra es el domingo. El séptimo día es el sábado. Y el día de reposo por la palabra es el sábado. Ahora, si nos ponemos a meditar, a escudriñar, a analizar todo lo que hemos oído, porque yo vengo de un mundo bien agitado y me ha tocado estar siempre bien despierto, y en las cosas del Señor más aún, siempre raro es el pastor y hermanito líder de la iglesia cristiana evangélica que trata este tema. No sé por qué. Por eso Dios me envía a compartir temas que nadie se atreve a tocarlos. Aquí estoy yo, para que tú y yo recibamos la bendición completa. Siempre dicen, el que guarda el día de reposo, los que guardan el día de reposo son los adventistas. Tú también tienes que haber escuchado. Los adventistas guardan el día de reposo. Yo te digo, de parte de Dios, si hay algo bueno que los adventistas hacen, es guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento dado por Dios. Así de fácil y sencillo. Ahora, vamos a escudriñar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, el autor, el que escribió el libro de los Hechos, es el doctor Lucas, apóstol de Jesucristo. En la fecha 63 después de Cristo, o sea, habían pasado 63 años después que murió Cristo, ¿sí? Y Pablo comenzaba su labor evangelística, sus viajes misioneros, que constan aquí en el libro de los Hechos, desde el capítulo 13 en adelante del libro de los Hechos, habla claramente acerca del trabajo del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 14 al 16, que cuando Pablo estuvo en Antioquía, Pablo predicaba en los días de reposo. En el libro de Hechos 13, 42-44, le piden al apóstol Pablo que regrese el próximo día de reposo, porque todo el pueblo se iba a reunir. Imagínense. O sea, el trabajo de evangelización del apóstol Pablo era de día de reposo en día de reposo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Todos los días de reposo, los días sábados, el sabbat, el pueblo de Dios iba a la iglesia, ¿sí? Ahí estaban todos reunidos y ahí llegaba Pablo y ahí compartía palabra de vida. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso 21, dice la palabra de Dios: desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios se reunía en la sinagoga y compartían
la palabra del Señor. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Desde aquel tiempo, desde aquel entonces, desde el tiempo de Moisés, guardaban los sábados y todo el pueblo se reunía en la iglesia, en la sinagoga, a escuchar palabra de vida. Cuando Pablo estaba en Filipos, dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 13, que el pueblo de Dios se reunía junto al río y ahí Pablo se acercaba y le compartía palabra de Dios en Filipos. En Filipos le aconteció a Pablo una situación donde nace o donde se establece un versículo y un dicho, algo que mucho pueblo de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso está en el libro de los Hechos 16:31. Tenemos que escudriñar, leer. Te estoy dando las citas por el tiempo, porque yo no me puedo poner a leer porque nos demoraríamos como una hora mínimo, pero te estoy dando la cita y te estoy explicando qué dice cada versículo para que tú en tu casa revises, ¿verdad? Eso aconteció en Filipos. Después, en Tesalónica, Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 2 y 3, dice que por 3 días de reposo consecutivo le pidió el pueblo de Tesalónica a Pablo que por favor vaya a compartir palabra de Dios en la sinagoga en los días de reposo. Eso fue en Tesalónica, lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3. 3 sábados seguidos, el pueblo de Tesalónica le pidió a Pablo que por favor vaya, que quieren oír palabra de vida, porque en el día sábado que guardaban para el Señor, se reunían todos en la iglesia, en la sinagoga, y estaban todos reunidos ahí, prestos a oír palabra de vida. Cuando Pablo estuvo en Corinto, en el libro de los Hechos 18:4, dice claramente que Pablo iba a la sinagoga todos los días de reposo a compartir palabra de Dios. En el libro de los Hechos 18, del 9 al 11, dice que 1 año y medio, todos los días de reposo, Pablo iba a compartir palabra de Dios. Año y medio, todos los días de reposo. En Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 10 y 11, dice que durante 2 años, todos los días, en Éfeso, durante 2 años, todos los días de reposo, Pablo iba a compartir de día de reposo en día de reposo, iba a compartir palabra de Dios. Eso fue en el año 63 después de Cristo. Todo el mundo guardaba el mandamiento que Dios había dado, el día de reposo. Ahora, no solo eso, Dios me envía a compartir contigo que el apóstol San Juan, fue el que recibió la revelación del libro de Apocalipsis, y fue en el año del 90 al 96 después de Cristo. El apóstol San Juan no era cualquier hombre. Fue el mismo que hizo el Evangelio de San Juan, el que se dejó guiar por Dios y escribió las 13 epístolas de Juan, y el que recibió la revelación del Apocalipsis en el año
del 90 al 96 después de Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 al 11, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El apóstol Juan estaba preso, desterrado en la isla de Patmos, pero él guardaba el sábado, que es el día del Señor. Y por su obediencia a Dios le reveló. Mira que se le presentó a él: escucha, lee y escribe todo lo que ves. Entonces, ¿qué pasa? Pablo guardaba los sábados, Juan guardaba los sábados. Era el año 96 después de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron el sábado al domingo? Aquí está. Ahora que todo es moderno, ahora que todo el mundo puede tener acceso al YouTube y al Wikipedia y a todo eso, ¿sí? Y al PDF. En el PDF está todo lo que está ahí, está certificado, documentadamente aceptado por los más grandes estudiosos. Si no, nadie puede subir nada al PDF. Escribe allí: emperador Constantino Eusebio de Cesarea. ¿Sí? ¿Qué hizo él? El 7 de marzo del año 321, mira, habían pasado 321 años después de Cristo. A este emperador Constantino le plació decretar el cambio del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque el domingo para los romanos era el venerable día del sol. Constantino pertenecía al solsticio, a los adoradores del sol, los días domingos. ¿Por qué? Porque los domingos era día de descanso romano, día de Apolo, uno de los dioses romanos, ¿sí? Y como Constantino políticamente no estaba bien asentado en su trono, porque había bastante oposiciones y todas esas cosas, ¿sí? Se puso enmascarado en gracia ante el pueblo del Señor y le dijo: pueblo judío, pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a hacer. Él era el emperador, el que no hacía caso le cortaban la cabeza. Él tenía poder político y poder económico, ¿sí? Y lo que él decía era ley, así como muchos ahora quieren hacer lo mismo. Con su poder político y su poder económico quieren hacer y deshacer lo que les da la gana y quieren cambiar la palabra de Dios. Ya dije el otro día, ¿verdad? Entonces, él argumentó, ¿sí?, que para todos estar en paz, firmó el decreto el 7 de marzo del año 321, ¿sí?, para cambiar el sábado para el domingo. Y se aprovechó, utilizó al pueblo de Dios para ganar pueblo, votos, hacer multitudes. Entonces él se fortaleció. Y una vez que se fortaleció, se le volteó y comenzó a seguir al pueblo de Dios.
Imagínate. Dios, que todo lo ve, se enojó por la tiranía de él. Mira el cerebro. Constantino, estoy seguro que él pensaba que nadie lo iba a descubrir, que nadie se iba a enterar, que él era solito que estaba haciendo cerebro. ¿Cómo le saco provecho, como muchos lo hacen, a la palabra de Dios? ¿Cómo utilizo estos borreguitos del pueblo de Dios? Que son... No. Cuando venimos a Cristo, no nos convertimos en cajón de huevos rotos, no. Los valores se invierten. Esa sabiduría, esa agilidad mental, esa osadía, esa audacia, ese temperamento, ese carácter, ya no para el mal, sino para el bien. Y el diablo, que es bruto, a la bruta le sacaba provecho a los valores que Dios nos había dado desde cuando nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. Pero venido a Cristo, esos valores no se desaparecen. Sácate eso de la cabeza, que te haces hermanito y qué, y todo el mundo abusa de ti. No. Ya no le podemos dar nosotros una amonestación como hemos estado acostumbrados, ¿cierto? Pero ahí está Dios. Métete con nosotros, uno que de verdad está sirviéndole al Señor. El jefe, el gran yo soy, Él es el que pelea por nosotros. Mira, Dios se da cuenta cómo utilizó Constantino al pueblo de Dios. Dios está escuchando tu mente y escudriña el corazón y sabe lo que vas a pensar, y cuando estás haciendo, Dios te está mirando. Dios sabía lo que Constantino estaba haciendo y se enojó por la tiranía, la traición que le hizo al pueblo, porque después que le sacó provecho, lo perseguía para matarlo. Y ahí es donde Dios le envía un castigo tremendo. ¿Sí? ¿Qué castigo le envía? Le envía lepra, una lepra tremenda. Imagínate, de eso murió, pero lo hizo padecer y sufrir. ¿Sabe lo que es lepra? Cuando se le pudre la carne y se le caen por pedazos, eso es lepra. Me imagino yo un fulano enmascarado que le sacó provecho al pueblo de Dios, lo utilizó como más pudo y después lo traicionó y lo perseguía para matarlo. Vino el castigo de Dios sobre ese fulano, sobre Constantino. ¡Lepra! Me imagino yo que estornudaba y se le caía un pedazo de labio, algo así. Ahora imagínate, de los que quieren cambiar la palabra de Dios, van a estornudar y se le van a caer todos los dientes, algo así, para que tengas una idea. Bueno, estamos pasaditos, pero tengo que terminar de compartir dos pasajes bíblicos. En el libro de Isaías, capítulo 66, del verso 22 al 24 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Dios está hablando cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Cuando ya todo esto se acabe, viene el cielo nuevo y tierra nueva. Ahí todos los obedientes estaremos delante de la presencia del grande Jehová. Y Él dice que de mes a mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a Él a adorarlo. Imagínate. Y de ahí verán los cadáveres. Dios le permitirá que vea el infierno, porque ahí habla bien claro. Los que se rebelaron contra Dios, los enemigos, los enmascarados, ahí estarán. ¿Sí? Donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, y van a ser abominables a todo hombre.
Escudriña la palabra. Revisa los textos que te he dado. Y para terminar y concluir, en Mateo, capítulo 24, verso 20. Mateo 24, 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando Cristo venga por su pueblo, te manda a decir que ores y clames que la venida de Cristo no sea en día de reposo. ¿Por qué? Porque el que no esté guardando su día se quedará, porque no estará cumpliendo la voluntad de Él. El día de reposo hay que guardarlo. Escudriña, revisa las veces que tú quieres este video. Están las citas claras, ¿sí? Hay que guardar el día de reposo. No tienes que ser como esos loros que oyen y repiten. No, escudriña. Tú que eres o vas a ser líder puesto por Dios. Porque los que salen de la fábrica de pastores, los que salen de esa fábrica de apóstoles, hay fábricas de todo. Pero la Biblia no dice que hay que ir a la fábrica para que te fabriquen. No. Dios, Él es el que pone. Los apóstoles, los misioneros, los pastores, los profetas, Él pone todo. No es que yo quiero ser, tú vas a ser a dedo. Los enmascarados, tú andas a pastorear allá, tú allá. No, eso no es así. Yo digo verdad. Por eso, escucha, donde tú oigas bendiciones, huye, corre. Son instrumentos del diablo. Yo te digo algo. A todos esos que dicen bendiciones, si tú le preguntas, ¿qué opina usted, pastor? ¿O qué opina usted, líder? ¿Hay que guardar el día de reposo? No, Cristo ya lo hizo por todo. Repiten como loros, no escudriñan la palabra. Escudriñan la palabra y está en ti. Si tú guardas o no guardas el día de reposo, si tú agradas o no agradas a Dios, si tú estás guardando el sábado y viene Cristo, nos vamos seguro, ¿sí? Y si no, ¿qué excusa puedes dar? Ahora, hay una solución fácil para los pastores puestos por Dios. Vigilia los viernes en la noche y ayuno congregacional el sábado de día. Entonces, sabiamente conduces a tu ovejita, la que Dios te ha dado, para que tú las cuides. Tú la induces a que guarden el día de reposo sabiamente. Pero no es que no le vas a explicar, tienes que explicarle que haciendo la vigilia en la noche, el viernes, están agradando a Dios porque Él quiere que le guarden el sábado. Y haciendo el ayuno congregacional en las iglesias los sábados, están agradando a Dios y Dios va a derramar bendiciones especiales sobre cada uno de ellos porque están honrando el día que santificó Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la solución. Escudriña la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Y eso es todo. Guarda el sábado. Te amo en el Señor. Dios te bendiga. Cristo te ama. Me he pasado unos minutos, pero lo he compartido todo. Y tengo otro muy bueno. Así, lo mismo. Temas que nadie se atreve. Pero si aquí está y Dios me envía a decir y tengo respaldo bíblico, muerto de la risa, para que nadie te engañe. Lee, escudriña la palabra, Reina Valera 1960. No seas como los que salen de la fábrica de loros. Oyen y repiten, no. Escudriña la palabra. Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo.